Bien, hermanos, es importante también leer, si han leído los versículos, deben haber leído Romanos capítulo 1 del 1 al 17. Del 1 al 17. Habla sobre el saludo de Pablo, sobre los deseos de viajar de Pablo hacia Roma, sobre el poder del evangelio, ¿no? Entonces vamos a ir analizando esta porción de la lectura. Lo más saltante de aquí es el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del poder del evangelio o del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros hablamos de evangelio, algunas veces no sabemos conceptualizar, no sabemos explicar lo que cosa es. Y hay que detenernos un poco en la misma concepción que Pablo tiene de el evangelio. El evangelio, ¿qué significa? Traducido es buena noticia, es noticias buenas, nuevas noticias, noticias de aliento, etcétera. Pero básicamente es buenas nuevas, buenas nuevas. Pero el evangelio, ¿qué anuncia? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Antes que naciera Jesucristo, los ángeles cantaban en los cielos, anunciaban a los pastores que os ha nacido un Salvador. Entonces, la buena noticia es que hay un Salvador. Esa buena noticia nosotros comunicamos a los demás. Les enseñamos que hay un Salvador, que alguien ha muerto por él para salvarlo de la condenación eterna. Cuando Jesucristo habla del evangelio, habla de sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados murió Jesucristo y por su muerte todos fuimos rescatados. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos, el mensaje de vida. Y dice, porque es poder de Dios. ¿Por qué dice que es poder de Dios para salvación? Porque ha venido del cielo aquel Dios, Hijo de Dios, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, vino con el poder de Dios. El poder de Dios también se manifiesta a través del Espíritu Santo. Entonces, el Hijo vino para salvar con todo el poder de Dios. El poder de Dios durante la permanencia de Jesucristo en la tierra es que lo ha sostenido, y el poder de Dios es manifestado muchas veces a través del Espíritu Santo. Entonces, esa salvación viene a todo aquel que cree. Y entendamos acá, mis hermanos, cuando dice al judío primeramente, se está refiriendo efectivamente al judío, pero ¿por qué? Porque el mensaje del evangelio vino primero a los judíos. La promesa fue a los judíos. Jesucristo vino a salvar, a rescatar a todos aquellos que estaban oprimidos, pero los judíos entendieron que Jesucristo iba a venir a libertarlos de la opresión romana. Recordemos que en ese tiempo ellos estaban bajo el dominio del imperio romano. Ellos no entendieron que aquel Jesucristo, que aquel Salvador, era para salvarles de la condenación eterna. Y ahora, históricamente hablando, cuando dice al judío primeramente, se refiere a la iglesia de Jerusalén. A través de la iglesia de Jerusalén se comienza a predicar el evangelio cuando Cristo ya no está. Es en la iglesia de Jerusalén
donde se manifiesta el Espíritu Santo en aquel aposento, como lenguas de fuego. Viene todo el poder de Dios manifestado a través de su Santo Espíritu. Y cuando dice también al griego, hay que detenernos un momento en entender que el judío se consideraba a sí mismo como el pueblo elegido de Dios. Se consideraban como los únicos que podían ellos tener la gracia de Dios. Y a todos los demás que no eran judíos lo llamaban gentiles. Entonces, cuando hace la clasificación Pablo acá en Romanos 1:16 y dice al judío primeramente y también al griego, está diciendo para nuestro contexto, para nuestra época, primero a los judíos y después a ustedes, los gentiles. Y vamos a ver nosotros en el desarrollo del curso cómo aquel pueblo que era despreciado por los judíos, que eran los gentiles, el Señor les reveló que tenían que predicar también el evangelio a ellos. Y ese pueblo gentil y ese pueblo que no era judío es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo somos nosotros, somos la iglesia. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Ahora es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo podemos alcanzar la vida eterna, podemos alcanzar la redención. Romanos 1:17, cuando dice que el evangelio, la justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, recibimos el Espíritu Santo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. El ser bautizados por el Espíritu Santo incluye que recibimos la unción del Espíritu Santo. Significa también que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y a través de ese poder también hemos recibido nosotros el bautismo del Espíritu Santo y hemos recibido dones. Pero todo aquello viene también a través de un don, que es el don de la fe. Por eso Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Porque el evangelio es la justicia de Dios, porque Dios, que es un Dios de amor, vino a salvar a todos aquellos que estaban viviendo en el pecado, pero que por fe, por el don de la fe, se arrepintieron. Entonces no se puede hablar solo de la fe, porque la fe produce arrepentimiento. Y es a través de este arrepentimiento que reafirma Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y cuando dice por la fe vivirá, no se refiere a esta fe de un tiempo, de un día, va a vivir hasta que muera y justo de ahí se acabó la fe. Cuando habla de la fe vivirá, se refiere al concepto de eternidad, de la fe más allá de la muerte, que es la vida eterna. Les refería yo en la primera lección que el concepto de eternidad tiene que ser bien entendido por el cristiano, porque es la razón de su fe. Por fe creemos en el Señor y por fe nos arrepentimos y eso nos ha abierto el camino hacia la vida eterna. Dentro del concepto de eternidad hay muerte eterna, que aquel que murió en el pecado va a ser muerto indefinidamente por los siglos y de los siglos, como dice su palabra, quemándose en el lago de fuego y azufre. Y aquel que aceptó al Señor, aquel que vivió conforme a su voluntad, tiene garantizada entonces la vida eterna. Hay un concepto de la carne del griego, viene el concepto del griego, que es usado 21 veces por el apóstol Pablo en todas sus epístolas y está en el versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según
la carne. En esta parte, Pablo está dejando entrever la humanidad de Cristo, porque Cristo, para cumplir su misión, tenía que haberse hecho humano. Muchos sabemos este concepto, ya tenemos tiempo en la fe, sabemos que no había un solo justo en la tierra para que Dios pudiese perdonar aquel pecado tan grande de nuestro padre Adán, que era el pecado de la desobediencia. Comió el árbol de la vida, porque, mejor dicho, quería comer el árbol de la vida, ¿no? Y comió el árbol, una fruta prohibida que no era realmente todavía el árbol de la vida, porque si hubiera comido el árbol de la vida, hubiera seguido viviendo eternamente con pecado, pero era una fruta que Dios había prohibido comer. Entonces, mis hermanos, este término es utilizado, ¿no? El término carne para referirse. ¿Alguien tiene su micro prendido? Por favor, si lo pudiera apagar. Para referirse a la naturaleza humana, a su naturaleza humana. Hay un micro que está abierto. A ver, nuestro hermano Rosario Ventura. Rosario Ventura. Disculpen. ¿Quién más? Hay otro micro más prendido. Necesito que alguien me ayude a desactivar los micros. Lo voy a hacer cohospedador. ¿Alguien sabe desactivar los micros? ¿Alguien me puede ayudar? No lo puedo apagar el mío, hermano Serafín. ¿No se puede su micro? Ya lo apagué, hermano. Antes, hermano, y ahí hay una opción silenciar. Usted Sí, como ya lo apagué, pero necesito, si alguien sabe complementarle el nombre coanfitrión y me ayuda a apagar los micros. Se prende de mi hermano Rosario su micro. ¿Alguien sabe hacerlo? ¿Nadie? Ya, entonces, por favor, les suplico, no activen sus micros hasta que entremos al tiempo de preguntas y de respuestas, ¿ya? Gracias, mis hermanos. Ya, a ver. A ver, un ratito voy a pedir a mi esposa que me ayude. Voy a compartir un ratito, ¿ya? Ya está. Entonces, continuamos con la clase. Entonces, cuando Pablo se refiere a la carne, se refiere a la naturaleza humana pecaminosa. Por eso, como veíamos en el versículo 3, dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según su naturaleza humana. Según su naturaleza humana procedía del rey David. Entonces, ¿por qué vino Cristo a hacerse hombre?
Porque como el pecado entró por el hombre, se necesitaba que alguien que sea humano sea santo. Pero ni había ni aún uno, ni David, ni Moisés, ni Elías eran santos y tuvo que venir el Hijo de Dios. Ese es el evangelio que nosotros predicamos y eso es la manifestación de la carne, es la manifestación del pecado. A ver. Un ratito que todavía... Un momentito, hermanos. Ya, ya estás. Ya. Ahora sí, otra vez. En Romanos 1:3, carne, a pesar de que se refiere a nuestra humanidad, es utilizado como lineaje o genealogía, ¿no? Vamos a ver nosotros, a ver sus Biblias, Romanos 2:28. En Romanos 2:28, carne es usado como una referencia física. Y en Romanos 7:18, carne es usado como naturaleza humana, naturaleza caída, ¿no? Puede verse en estos tres versos cómo se usa la misma palabra, el mismo término para referirse a cosas distintas. Su significado depende del contexto. Sin embargo, la mayor referencia que se usa a carne es para referirse a la naturaleza humana de pecado. Y esto tiene su explicación en tanto y en cuanto de que el hombre, el ser humano es un ser tripartito, ¿no? Es una tricotomía. Está hecho de carne, que es hecho de la materia. Cuando Dios forma al hombre, lo hace de carne, de una materia inerte. A esa materia Dios le da el soplo de vida. En el momento que Dios le da el soplo de vida, esa materia empieza a tomar vida. Esa vida unida más el soplo de vida hace lo que es el alma. Y es el alma, nuestro intelecto, nuestra mente, que nos hace sentir emociones, nos hace discernir entre el bien y el mal. Cuando el creyente o el ser humano está más dado a las cosas espirituales, entonces está alimentándose su alma más espiritualmente. Pero cuando está hacia la tendencia del pecado, adulterio, fornicación, gula, mentira, etcétera, toda la cantidad de pecados que hay, entonces eso dice las escrituras que está ligado o está proclive a la carne, ¿no? Porque nuestra carne es que nos llama al pecado. Eso es lo que quiere decir, amados hermanos, lo que es la carne, la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para Pablo? ¿Qué es la fe según Romanos? ¿Y qué es la fe para el judío? Hemos visto que dice, mas el justo por la fe vivirá. Según Romanos, la fe es el don recibido de Dios para arrepentimiento. ¿Y qué era la fe para el judío? La fe para el judío era la creencia que ellos tenían en Dios y que muchos se apartaban también de esa fe. Del término pistis se recoge que fe es creer, es confiar, es la seguridad
es la fe que salva, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que la confianza que el justo ha tenido en Dios es una fe que le va a permitir ser salvo. Romanos capítulo 1, versículo 5 nos muestra la obediencia. Romanos capítulo 10, versículo 4, andar en justicia. Romanos capítulo 8, andar en el Espíritu. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como hemos visto anteriormente. Fe es la creencia en aquello que no se ve, en aquello que no se ha visto. Sin embargo, la fe se siente. Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero lo sentimos. Lloramos porque tenemos un sentimiento, amamos porque tenemos un sentimiento, odiamos a algunos negativamente porque tienen sentimientos negativos. Y la fe es algo que espiritualmente te acerca a Dios y te hace obrar en obediencia, en justicia con el Espíritu. Y esa fe viene como un don que recibes, un don que el momento de tu conversión llega hacia ti y te hace reconocer tu condición de pecador y vienes a Cristo para ser salvado, para ser justificado de todos tus pecados. Cuando dice por fe y para fe, toda la Biblia viene, una gran parte viene, al menos el Nuevo Testamento, su escrito original está en el griego. Y como está en el griego, por fe y para fe tiene dos acepciones. Pisteos, que es por fe, y pistín, que es para fe, ¿no? Pisteos quiere decir por fe de él, que viene de él. Y pistín quiere decir la acción. O sea, es una fe que viene por de él para tener una acción. Por fe viene de quién? De Jesús, de Cristo, de Dios viene esa fe y es para nosotros activar esa fe. Esa fe es la que nos mueve a predicar ese evangelio que hemos conocido, nos mueve a misericordia por nuestros hermanos que sufren, nos mueve a acercarnos a Dios, nos mueve a estar juntos entre hermanos, en coinonía, compartiendo momentos agradables. ¿Cuántos de nosotros nos reunimos a veces con nuestras familias y pasamos un momento de esparcimiento, de unidad familiar? Pero hemos descubierto en el andar de nuestra vida cristiana que qué bueno es, como dice la palabra de Dios en los Salmos, congregarse los hermanos unidos. Cuando tú veas a tu hermano, cuando tú congregues con tu hermano de la fe, es una hermandad espiritual, pero es esta hermandad que va a ser eterna, porque cuando estemos en la presencia del Señor va a ser por los siglos y de los siglos. Entonces ahí verás a tu hermano, verás a tu otro hermano con el cual congregas y siempre te reunirás y conocerás a todos los que van a estar redimidos por el Señor en el reino de los cielos. Esa es la confianza que tenemos nosotros por fe. Como hemos visto en la lectura primera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Por qué? Vamos a traducirlo esto. ¿Por qué? Por fe sobre la base de la fe. Por fe, como hemos visto, es la acción que nos lleva a desarrollar la misma fe, de acuerdo a la
al concepto griego, como hemos visto anteriormente. Por la fe vamos nosotros a empezar a construir. Es como cuando construimos una casa. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Hacemos los cimientos, contratamos al Ponemos la ingeniero. base, profesor. Ponemos la base. Hermano, Ponemos la base. ponemos las bases, efectivamente. Y la fe es un concepto amplio. Por fe ponemos las bases, pero por fe también comenzamos a construir. La fe vendría a ser en efectos prácticos como el cemento que amalgama con los otros materiales de construcción, ¿no? Por fe, hacia aquel que tiene fe, todo le es propicio. Por fe, de principio a fin, ¿no? Por fe es de principio a fin. Según dice el autor Carballosa en su libro de los Romanos, por fe, de principio a fin, dice, por fe y para fe, que dice, por fe sobre la base de la fe, por fe hacia todo aquel que tiene fe, por fe de principio a fin. Literalmente significa fe con referencia a la fe. Por eso que la fe es lo primero que nos mueve para acercarnos a Dios. A través de esa fe viene el arrepentimiento. A veces vemos nosotros cuántos cristianos caen. Nos preguntamos a veces por qué caen. ¿Serán salvos? ¿No serán salvos? Nos enseñan de acuerdo a los conceptos bíblicos que la salvación no se pierde. Y efectivamente, cuando la salvación ha sido por fe, la salvación no se pierde porque por fe se arrepintió. Y por fe va a obrar conforme a la palabra de Dios. Y es su fe la que le va a sostener. Es la fe el principio de nuestra salvación. Juan 3:16, en el versículo que todos primero aprendemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice todo aquel que en él cree, es una manifestación de la fe a través del cual hemos entendido, hemos comprendido por el don que nos ha sido revelado, no por nuestra propia humanidad, porque nuestra humanidad tiende muchas veces a la carne. Es Dios quien se revela a través de su Hijo Jesucristo, y a nosotros nos ha llegado el don también de la fe para ser salvos. Hay muchos dones espirituales. Que han estudiado los dones espirituales saben que hay entre 12, 13, algunos 15, 17 dones: don de fe, don de misericordia, don de predicación, don de apóstol, don de sanidad, don de lenguas, don de profecía, etc. Pero todo tiene su punto de partida en el primer don que te da el Señor, es el don de la fe. Es la fe la que te sostiene. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace creer en Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué es lo que nos hace creer cuando oramos al Señor y pedimos en pruebas? ¿Qué es? Es nuestra fe. Y es por nuestra fe también que nosotros nos damos cuenta cuando caemos y cometemos un error, un pecado en nuestras vidas. Y por fe, por esa fe que creemos en Jesucristo que nos restaura,
venimos otra vez a Él y decirle, Señor, perdóname, Señor. Por fe viene el arrepentimiento. Si alguien se lamenta de algo malo que ha hecho y no se arrepiente por fe, no está siendo perdonado. Muchas veces cuando nosotros pedimos en nuestras oraciones por un favor de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos que estar limpios de corazón. Tenemos que estar primero aptos para poder recibir la gracia de Dios. Cuando nos vamos a un matrimonio, cuando nos vamos a una fiesta de 15 años, si nosotros andamos en bermudas, en sandalias, en polo, para esa ocasión, ¿cómo vamos? Vamos vestidos elegantemente. Si nosotros queremos estar cerca de la presencia del Señor y vamos a pedirle algo, primero tenemos que pedir perdón por todos los pecados que podamos haber cometido, porque es necesario que por fe pidamos. La fe incluye un arrepentimiento sincero. Antes de pedir algo, algunos dicen, Dios no me escucha, Dios no oye mi oración. Y primero hay que ver cómo está tu corazón. Si pediste al Señor con fe, significa que primero te has arrepentido de algo que estabas haciendo mal. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Es que acaso está muerto? No, él tiene la vida que se acaba con la muerte, pero el cristiano tiene la confianza, por eso nosotros creemos en Dios, en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, porque tenemos la fe de que vamos a ir a vivir eternamente con Él, y eso es la vida eterna. Por eso dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El término griego, hay dos términos griegos, el pistion, que vimos anterior, que es el que va anunciando, el que va creando, el que va empezando con lo que es la fe. Y viene el concepto de creer que se llama apeson, que significa desobedecer, persona indigna de confianza, rebelde voluntariamente, perversamente, desobediente. ¿Por qué? Ustedes dirán de repente, hermano, pero ¿por qué usted va al griego si nosotros hablamos español? Porque dentro del idioma griego es necesario resaltar algunos conceptos que nos hacen entender la diversidad de términos que recoge una sola palabra en el griego. En el griego, una sola palabra recoge muchos conceptos, por eso que recurrimos al griego. Por eso dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Y qué más dice? Sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 dice, el que obedece en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. No verá la vida significa la muerte eterna y con la ira de Dios. La fe también en el hebreo, que se dice emuna, significa obediencia, fidelidad y verdad. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, para enseñarles a usar un auxilio que ustedes lo van a consultar siempre que tengan alguna duda. Cuando ustedes encuentran una palabra que no entiendan bíblicamente y ha sido escrita en el griego o en el hebreo, es necesario que ustedes sepan que hay una manera en la cual pueden ustedes hacer uso de una herramienta que es el Logos Kalogos y es a través del internet. Voy a compartir, ya, ustedes tomen nota
Bueno, la clase está siendo grabada, pero tomen nota. Voy a compartir mi pantalla y esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque hay que agradecer a Dios que en este tiempo de tecnología nosotros podemos hacer uso de lo que Dios ha puesto a través del conocimiento de los hombres. A ver, voy a compartir la pantalla. Esta herramienta que ustedes ven acá es el Logos Calogos. Logos Calogos. No sé si alcanzan a ver hasta la parte alta. No, ya, pero ustedes van a entrar al internet, voy a entrar a una página en blanco. Aquí en la parte superior, ¿lo ven? Comienzan a escribir Logos, Calogos. Logos Calogos. Le dan enter y sale acá la dirección, la página. ¿Lo ven? Quisiera saber si lo están viendo. No puedo yo. ¿Lo ven? Calogos. Sí se ve. Ya. Entonces dan un clic acá. O si ustedes prefieren directamente acá, pero lo voy a abrir acá para que vean las diferentes opciones que hay. Le doy al Logos Calogos y me manda a esta página donde empieza el programita, el aplicativo que ustedes lo pueden usar. Tiene, aquí lo voy a ir sombreando, lo ven ustedes, Biblia interlineal, diccionario Strong griego, diccionario Strong hebreo. ¿Vieron? ¿Lo ven? Amén. Ya, entonces estábamos hablando de la palabra en griego, y entonces voy a darle aquí un clic y me va a abrir el diccionario del griego. Entonces, yo acá voy a buscar el texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un texto, Romanos 1:3, a ver, ¿ya? Entonces yo pongo Romanos 1, 2:3. ¿Ya? Aquí doy un clic y vieron, me mandó a ver la pronunciación. En este caso es de la palabra. ¿Qué significa la palabra romanos? ¿No? Amplias, un cristiano romano, el más alto oficial, y acá su palabra en griego, andusupatos, apios, ara, absarión. Ustedes quieren saber qué cosa era Augusto. Augusto era el título del emperador romano, ¿no? El término gadbasa, que significa otero, montículo, etc. Eso para palabras, pero ese está en el diccionario Strong de griego, en el diccionario, conceptos que están en el diccionario en griego. Vamos a volver atrás. Ese es el diccionario, pero esta es la Biblia interlineal. Nuevo Testamento. Vamos a ver el Nuevo Testamento. Escojo el libro de Romanos y me voy acá a buscar. Está en Romanos 1:1. Voy a buscar el Romanos 1:3. Ya. Aquí está el versículo que hemos estado viendo. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esa es la traducción de la Biblia, mejor dicho, ese es el párrafo de nuestra Biblia. Aquí viene palabra por palabra lo que dice en Romanos. Entonces, estábamos viendo en Romanos, ¿no? ¿Y qué dice esto en el griego? Estas escrituras que ustedes ven acá son lo que dice el griego, cómo se escribe en el griego y qué significa en el griego. Lo que significa en el griego es procedente de semilla, de David, acá. Entonces, si quiero saber qué significa David, voy a dar un clic acá, pero vamos a ver al de la carne. Mire, está Opkra, significa carne. Entonces, vamos a ver, me voy al numerito, 4561, y ahí está, ¿qué es lo que es carne? Miren, mis hermanos,
ustedes pueden hacer su estudio, pueden hacer alguna clase, quieren hablar de algo y aquí les da todos los conceptos. Por ejemplo, la definición, carne, ese solo concepto de carne según el griego significa como despojada de la piel, es decir, estrictamente la carne de un animal como alimento o por extensión el cuerpo también como opuesto al alma o al espíritu o como símbolo de lo que es externo o como el medio del parentesco. Recordemos que Adán, cuando le fue creado Eva, dijo, carne de mi carne es, ¿no? Eso se ve dentro de lo que acá dice parentesco. O por implicación, naturaleza humana con sus debilidades. La naturaleza humana que muestra las debilidades físicas, moralmente y pasiones, o específicamente un ser humano como tal. También se le puede llamar a alguien carne, ¿no? Y entonces, todas las definiciones que derivan está en carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Perdón. ¿Se dieron cuenta? ¿Quedó claro cómo pueden ustedes enriquecer sus conocimientos? Amén. Sí, hermano. Ya, muchas gracias, Amén. mis hermanos. Amén, hermano. Ya, entonces, igual esta clase va a estar grabada y cuando tengan alguna duda, me consultan. Igualmente, yo les voy a dejar en el WhatsApp, les voy a pasar la dirección, el URL que está acá arriba, que es esta, para que ustedes den un clic ahí y accedan al Logos Calogos, que como les dije, y lo vamos a ver acá, tiene 3 utilidades. La Biblia interlineal, el diccionario Strong en griego y el diccionario Strong en hebreo. Si quiero saber una palabra en hebreo, ¿no? Busco, por ejemplo, acá, ¿no? Shalom, ¿qué significa shalom? ¿No? Le doy enter y me sale bastantes significados que derivan de shalom, ¿no? Shalom viene en el hebreo se dice también, por ejemplo, Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Jehová Shalom es un nombre simbólico de un altar. Esas cositas nos explica, ¿no? Y van derivando de la palabra, hay un prefijo, una raíz que significa Shah y deriva en muchas otras palabras. Y tiene acá 10 conceptos. Entonces ustedes van a poder enriquecer sus conocimientos en hebreo, en griego, a través de esta Biblia interlineal de Logos Calogos. Esta aplicación es gratuita y les va a permitir profundizar, mis hermanos, sus conocimientos más allá de lo que ustedes lo puedan apreciar en una lectura. Si todos me han entendido muy bien, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, seguimos con el tema. Entonces, no solo está sobre el pecador que va a ser condenado, disculpen ustedes, está en la calle la bulla de esos perritos, no sé si me pueden escuchar bien. Un poco molesto. Sí, le escuchamos bien, pastor, hermano. Gracias, hermanita, gracias. Entonces, la ira de Dios, el creer nos da vida y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Dios corrige a los que ama, disciplina a los que ama a sus hijos. Es como un padre que a veces tiene que disciplinar a su hijo. Si le gusta estar mucho tiempo en la computadora, le raciona el tiempo. Si le gusta estar mucho en el televisor, le raciona el tiempo en la televisión. Si quiere algún permiso, tiene que estar a veces sujeto a un buen comportamiento. Está disciplinando, está educando a su hijo. El Señor también nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos apartamos, como aquella ovejita que está en el redil. Un redil es un corral donde están las ovejas.
pero las ovejas a veces salen del corral porque son traviesitas y se van y quieren comer otro pasto, quieren curiosear y se van. ¿Qué hace el pastor? El pastor de oveja le rompe la patita para que en ese estado lesionado no pueda salir. Y no es que se quedó sin patas, sino la oveja se regenera rápidamente, pero ese tiempo que ha estado ahí con el pie lesionado a propósito por el pastor, le permite que él entienda que ese es su corral, entonces nunca más vuelve a salir. Igual cuando el Señor sabe de una falta de nosotros, el Señor permite que Satanás nos toque. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. El Señor le dijo a Pedro, a los apóstoles, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos. Aún todo lo malo que ocurre es porque Dios lo permite. Y Dios, en su infinita sabiduría, en la cual nosotros no podemos cuestionar, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero cuando dice la ira de Dios está sobre él, eso sí es desastroso. Ya no es el juicio de Dios que viene para disciplinar, es la ira de Dios para castigar. Y cuando Dios castiga, hemos visto en la Biblia cómo castigó con el diluvio universal, cómo castigó quemando a Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando la ira de Dios está sobre aquel que no le ha obedecido, hay que decir las cosas como son, con todas sus letras. El castigo es el fuego eterno por los siglos y de los siglos y por siempre. Tú, mi hermano, que quieres a tus hijos, tú, mi hermano, que quieres a tu familia, no vas a permitir que tu hijo se queme en ese fuego eterno. Tú que amas a tu prójimo, porque el amor del prójimo está dentro de nosotros, por eso predicamos el evangelio de salvación. Ninguno de nosotros va a permitir que un prójimo nuestro, si podemos evitarlo, vaya a la condenación eterna. Recuerden ustedes lo del samaritano. El buen samaritano no podía permitir que aquella persona que no era como el samaritano, pero agarró y lo cuidó y lo salvó y pagó el mesón y todos sabemos esa historia, porque es el amor que Dios ha puesto en su corazón que lo motiva. Y ese amor que nosotros tenemos nos hace querer a nuestro prójimo y más a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia y ahora en Cristo a nuestros hermanos. Entonces tenemos nosotros que procurar ser agradable a los ojos de Dios, porque dice también, refuerza Juan 3:36, el que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él, ¿no? Como ya hemos visto, el concepto del hebreo, y ustedes van a poder ejercitar su logos calogos, busquen la palabra fe, la palabra emuna en el hebreo, y van a encontrar, aparte de obediencia, fidelidad y verdad, muchos conceptos más. La naturaleza y el contenido del evangelio bíblico. Capítulo 1, como estamos viendo, hasta del versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Cómo es del 1 al 17? Como hemos visto, ya ustedes, imagino que han leído ya la Biblia, he dicho que lean Romanos del 1 hasta el 4, entonces van a repasar esto, está en sus manuales. El Evangelio de la Gracia es de origen divino, 1:7. El Evangelio de la Gracia debe ser proclamado a todas las naciones, está del versículo 8 hasta el versículo 15. Todo ese concepto habla de proclamar el evangelio a todas las naciones en su deseo de Pablo de ir a Roma. Tercero, el evangelio de la gracia
es el único medio para la salvación. Y ese es el versículo que corresponde al poder del Evangelio. Resumen y conclusión, entonces, los versículos antes considerados ponen de manifiesto ciertas verdades importantes relacionadas con el Evangelio de la gracia de Dios. En primer lugar, el Evangelio concierne a la persona de Jesucristo. Como les dije al principio, hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Él es, según la carne, simiente de David, y por el lado divino es la persona divina del Hijo Eterno. Después de completar su obra de redención, fue resucitado de los muertos. Ahí se manifiesta su divinidad como persona divina, cumplió su misión, cumplió también su ciclo en el aspecto humano, en la humanidad que tenía, y podía dar por concluida su misión. En segundo lugar, el Evangelio de la gracia debe ser predicado entre todos los pueblos de la tierra con miras a la obediencia de la fe. Es decir, que tiene que tener un propósito ya definido para quienes oigan el mensaje en la persona de Cristo, en obediencia, en obediencia al mandato de Dios. La proclamación del Evangelio debe realizarse por quienes han conocido y se han beneficiado del perdón de Dios y han recibido el regalo de la vida eterna. ¿Quiénes son? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Somos tú, Nosotros. él, yo, todos nosotros y vosotros también. Todos somos los que hemos recibido a Cristo y los que tenemos el regalo de la vida eterna, somos los que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque conocemos, porque sabemos que es un regalo de Dios, porque Dios ha hecho maravillas en muchos de nosotros. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para darlos a conocer? Los que no han conocido el Evangelio, los que no tampoco comparten el Evangelio, estaríamos en deudas, porque la deuda que es pendiente, la deuda que nosotros tenemos, la deuda de nuestros pecados la pagó Cristo, pero nosotros estamos en deuda con Cristo y con todos nuestros seres a los cuales amamos y aún al prójimo, tenemos que predicar el Evangelio. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, dice Pablo en Romanos 1:14. ¿Por qué dice eso? Porque él quería ir a Roma a predicar el Evangelio. Y entonces se propone ir al Evangelio porque él se considera deudor. ¿Qué es lo que debe si ya Cristo pagó por sus pecados? Él tiene la deuda de llevar y de proclamar el Evangelio. Eso mismo nosotros es lo que tenemos que hacer. Además, el Evangelio de la gracia de Dios constituye el único camino para que cualquier persona, ya sea judío o sea gentil, tenga el acceso y sea recibido en la presencia de Dios. Dios declara justo a todo aquel que se le acerca, recubierto con la justicia de Cristo, que es con su sangre derramada en la cruz. Aquella muerte ignominiosa, aquella muerte cruel, nos redimió del pecado. Y como siempre les digo, como siempre les manifiesto a mis alumnos, la muerte de Cristo fue una muerte terrible. Y creo que les manifesté en la primera clase, fue una muerte terrible. En ese pequeño gráfico ustedes ven una cruz no bien talladita como hay en muchas iglesias, en católicas, a veces cristianas, una cruz bien hechecita.
La cruz esta fue hecha con madera, con una madera dura y una madera que era tallada a golpe de una herramienta parecida al asadón que iba dando forma cuadrada, media cuadrada, y era astillas por todo lado. Y esa cruz que pesaba 5 veces su cuerpo tuvo él que cargar. Y por toda esa sangre derramada, nosotros fuimos salvos. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 18 y 2 y 29. Por favor, si tienen sus Biblias, habla sobre la ley que muestra la santidad de Dios y la naturaleza pecadora del hombre. Romanos 7, 7, 13. Ya, bueno, eso vamos a leerlo porque si alguien lo tiene, si alguien tiene Romanos 7, 7 al 13. Amén. Sí, pastor. Amén, hermanita. A la hermanita primero. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Amén. Estos versículos nos refieren, nos enseñan, Pablo a través de estos versículos, de la naturaleza pecaminosa del hombre. A pesar de que estaba dada la ley, ¿no? Y a pesar de que estaba la ley, el pecado estaba mostrando, la ley nos mostraba toda la naturaleza pecaminosa del hombre. La ley en el término griego, ahí estará en sus manuales, ustedes van a tener la oportunidad de ir a Logos Kalogos y explorar un poco más el concepto nomos, que se menciona 72 veces en esta carta y 199 en todas sus cartas, o sea, refiriéndose a la ley. Ahí está, mi hermanos, entonces ley significa en griego nomos. Cuando ustedes vayan a la Biblia interlineal van a descubrir todos los demás conceptos que tienen. Se refiere a la ley que Dios dio a Moisés en el Pentateuco. La ley revelaba la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. La ley fue dada al pueblo de Israel como una guía del conocimiento de la voluntad de Dios, pero no como un medio de salvación. La ley vino y le dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo agradable delante de Dios, pero vemos que no como un medio de salvación. Pablo hace una extraordinaria exposición del uso actual que debemos hacer de la ley, entregada a Moisés y de gran valor por los principios expresados en ella, pero su aplicación es limitada ahora que vivimos en la época de la gracia de Dios. ¿Por qué es limitada? Porque cuando la ley no se cumplía, a aquel que no cumplía la ley hasta aún se le condenaba a muerte. Se le condenaba a muerte. Pero en el tiempo de la gracia, si viviéramos en la ley, muchos de nosotros ya hubiéramos sido apedreados y no hubiéramos tenido la gracia de Dios a través de su sangre derramada en la cruz.
Lo que se menciona en Romanos 3, 9 al 18 son citas del Antiguo Testamento. En el vocabulario de Pablo, ley es un principio de vida y de superación. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, Pablo no pasa por alto la ley, sino que la reinterpreta. No debemos estar sujetos a la ley de Moisés como los judíos lo estaban, pero al mismo tiempo no debemos desechar la ley porque contiene principios de vida. ¿Qué quiere decir esto? La ley fue dada a Moisés para el pueblo hebreo, pero si nosotros tratásemos de cumplir la ley, no lo podríamos y no lo podemos. Entonces estamos en falta con Dios. Para eso vino Cristo, porque toda aquella ley dada era imposible que el hombre pudiera cumplirla. La ley mosaica contiene unos 613 mandamientos. La ley mosaica no solo es los 10 mandamientos en la tabla de Moisés, sino que la ley de Moisés ha agregado en el Levítico, en los Deuteronomios, muchas otras normas que el judío tenía que cumplir. Entonces, Cristo, con su muerte en la cruz, cumplió ya esa ley para que no tuviéramos nosotros la deuda de pagar aquello que teníamos que pagar. Era impagable para nosotros, ¿no? Por eso dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la demanda de la ley, imposible para el hombre de cumplirla, fue pagada, cancelada por Cristo. Él es nuestro sustituto absoluto y único. Ninguno pudiera haber cumplido lo que dice la ley. Por ejemplo, cuando la ley dice que no debemos comer carne de cerdo, esto obedecía a las leyes de salud e higiene para un pueblo que tenía que sobrevivir toda una generación y que estaba atravesando un desierto con un calor extremo día y noche. En ese desierto caluroso que atravesó el pueblo judío, tenían ellos que comer, pero les fue prohibido comer la carne de cerdo. ¿Qué rescatamos de esa ley? Que Dios cuida tu cuerpo, ¿no? ¿Significa eso que no podemos comer carne nosotros también? De ninguna manera. Eso fue una ley dada para el pueblo judío. No la podemos usar en nuestro contexto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, usa vino en vez de agua por causa de tu estómago. No quiere decir que para la orden de nosotros de cristianos sea tomar vino, sino que le está diciendo, cuida tu salud, porque el agua que en ese tiempo se tomaba en el pueblo de Israel no era potable en muchos casos. En cambio, como Timoteo estaba mal de salud, el vino que se tomaba, y se tomaba vino en todo lo que era Israel, toda la Palestina, porque en esos lugares producía bastante uva, y se tomaba vino después de una comida, se tomaba vino cuando había una fiesta, pero no hasta embriagarse dentro de los que seguían respetando la voluntad de Dios. Era parte de ese contexto. Ahora, ¿qué vendría a ser el vino para nosotros en nuestro contexto? La gaseosa, ¿no? A pesar que tenemos agua potable, el agua la tenemos que hervir. No hay agua, ¿qué hace? Compra tu gaseosa. El cristiano también va y compra su gaseosa. Sin embargo, el abuso de la gaseosa sabemos nosotros que trae otros males colaterales, como la diabetes, como la gastritis, etcétera. Hay una cantidad de males que tiene. Entonces, vendría a decirnos a nosotros, en el caso de Timoteo,
Si tomas gaseosa, toma un poco. El vino lo tomaba Timoteo, porque en ese tiempo era la mejor medicina que había a mano para curar ciertos males del estómago. Algunos de ustedes debe de haber ido a un médico y por problemas digestivos, por problemas inclusive de la glucosa, por problemas de una digestión que no es muy fluida, el médico manda que tome una copa de vino tinto. Eso que no quiere decir que tienes licencia para tomar todos los licores. Algo así es como más o menos enseña Pablo a Timoteo. Entonces, para entender la ley, la diferencia, mejor dicho, entre ley y principio, sería como cuando vemos un jardín, vamos a un jardín y dice, cuide las rosas. Esa es la ley. Pero el principio que está ahí, que no está incluido, es que cuide el jardín. No dice cuide todo el jardín, cuide las rosas, cuide todas las flores, el gras, todo. Dice cuide las rosas, porque de repente dentro de ese jardín era lo más preciado. Pero el principio, ¿no? Que digamos que es de cuidar el jardín, de las rosas incluía todo eso, ¿no? Pero alguien podría decir solamente voy a cuidar de las rosas, porque ahí dice que debo cuidar las rosas. Pero no dice nada con el geranio que está al costado, con las violetas, etcétera. Así que esas sí las puedo descuidar o las puedo cortar. Algo así es el principio de vida. Aunque no está expresado literalmente, está incluido en el texto y en el concepto de la ley. La ley fue buena en sus términos, sí, pero su incumplimiento demandaba un castigo. Y es por eso que Cristo vino para rescatarnos de la condenación eterna, el incumplimiento de la ley. La ley natural, según Romanos 2:14 al 6. Romanos 2:14, ¿no? Manifiesta porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que aquel gentil que no conocía la ley, pero practicaba acciones que eran similares a la ley, ellos mismos están haciendo una ley. Y Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Y Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiere decir que conforme a su evangelio seremos juzgados, porque la ley mosaica dice en Romanos 2:17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y Romanos 3:2 dice, mucho, en todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Entonces, eso es prácticamente el concepto de la ley mosaica. Pero ¿qué dice la ley de la fe? En Romanos 3:27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿La ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley condena, pero a la vez defiende. Ley espiritual, según Romanos 7:14 al 22. Romanos 7:14, perdón, y 7:22. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
todo lo que nos lleva a Dios es espiritual. Algunos dicen cuando un hermano está tratando de vivir su vida de manera espiritual, dicen, no seamos espiritualoides, como si andar en el espíritu sea malo. Quizás podamos entenderlo de que no hablemos de lo que es espiritual, porque Dios es espíritu, sino que tratemos de vivir a veces a nuestra manera, y no es así. Hermano Luis, dígame, hermano Luis. Hermano Serafín, la pregunta que tengo es en el capítulo 1, versículo 9. Es cuando Pablo dice que testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué es servir en el espíritu? Ya. Romanos 1. 9. Ya. Hablamos que el evangelio es Jesucristo mismo. El evangelio de su Hijo es la buena nueva de que Él ha venido para salvarnos. Y precisamente por eso es que les estaba explicando, porque la ley es espiritual, mas yo carnal vendido al pecado. Todo lo que viene de Dios es espiritual. Nuestra relación con Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el espíritu de vida. Les hablaba del concepto de la tricotomía. Somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu que tenemos ha sido dado por Dios en el momento en que hemos sido creados. Ese espíritu de Dios que tenemos, que es el que nos dio vida y nos dio el alma, es el que entra en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo espiritual, todo lo que venga de Dios en el hombre es llevado por su espíritu, y es su espíritu quien hace que su alma sea predispuesta a hacer las cosas de Dios, porque es espíritu quien lo demanda. Es el espíritu que en el creyente ya no es solo el espíritu solo de vida del soplo de Dios, sino que es espíritu suyo más el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace ser espirituales. No sé si... Está muy bien definido. Yo solamente quería acatar que muchos decimos ser espirituales o espiritualistas y generamos otros conceptos, ¿no? Que lo llevan a hacer ritos, pactos, no lo creo. Amén, hermano. Algunos, como le digo, creen que ser espiritual es cantar con júbilo, porque he visto muchos hermanos que cantan sin criticar, pero a veces vemos, ¿no? Y digo, caramba, ese hermano alaba con fervor al Señor. Hay algunos que hablan en la iglesia y dicen, qué buen hermano, para que los vean. Aparentan una espiritualidad que no tienen. Ese sería en todo caso espiritualoides, porque fingen una espiritualidad que no la tienen. El Señor, a través de su Espíritu, es quien nos ve. Los ojos de Dios, igual el Espíritu Santo también es omnisciente, está en todo lugar. Es el Espíritu mismo, va a dar fe a lo que hace tu Espíritu. ¿Alguien más se va a hablar? Sí, hermano Serafín, quisiera yo aportar sobre este punto del hermano. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ajá. Yo pienso que Pablo decía esto porque él, antes de servir a Jesucristo, él vivía realmente un espíritu sin vida, porque no había recibido al Espíritu Santo. Del momento que él recibe al Espíritu Santo, él tiene vida espiritual. Y él entonces puede decir con todo, con esa énfasis y con toda seguridad que él ahora servía a Dios, servía a Jesús en el Espíritu, porque ya su espíritu tenía vida espiritual. Más antes él no lo tenía. Él servía, como dice, en su carne, porque era, como dice,
era fariseo, creía su religión del judaísmo. Pero el momento que tiene ese encuentro especial, personal con Jesús, él tiene vida espiritual. Entonces, todos nosotros, cuando tenemos vida espiritual, podemos servir al Señor también en el espíritu. Hermano Serafín, ¿puedo expresar? Sí, puedo expresar ok. Cuando hablamos de la ley divina que usted nos está tocando en este punto, o ley de Dios, y usted tocaba este ejemplo de que hay hermanos que adoran, hermanos que de repente hablan tan bonito, como dice usted, que me imagino que eso nos permite, bueno, el discernimiento de espíritu, ¿no? De Dios, el poder darnos cuenta cuando eso está sucediendo. Eso tendría que ver la ley divina, la ley de Dios, que el siervo, el hijo de Dios o la hija de Dios viva bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿No? Amén. Vivir bajo la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, cumplir lo que el Señor nos manda en todo sentido, en todo sentido. Yo creo que para poder hablar y entender acerca de la ley divina, la ley de Dios, es cuando el siervo realmente hace la voluntad de Dios. Bien, hermana, lo que usted dice es correcto, pero en lo que estamos estudiando en Romanos es la ley mosaica, la ley de Moisés, aplicado a los cristianos también. ¿En qué medida? La ley es mala, la ley no es mala. Entonces, hacemos la comparación de que en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento, el incumplimiento de la ley traía en muchos casos hasta la pérdida de la vida. Quien era encontrado en adulterio era apedreado, por ejemplo, ¿no? Entonces se castigaba muchos pecados con la muerte. Y lo que dice nuestra hermanita Marlene, por ejemplo, lo que dice nuestra hermanita Marlene, tiene su punto de razón en que desde el momento que uno tiene el encuentro con Dios, pasas a tener vida espiritual, pero eso ocurre también en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes está el Espíritu Santo. Hay algunos hermanos que no activan ese espíritu que tienen y lo tienen dormido. Todo creyente que ha reconocido al Señor con fe, que ha tenido el arrepentimiento genuino, tiene el Espíritu Santo. En la próxima clase les voy a ilustrar con la parábola del sembrador, por qué es que a veces hay cristianos dentro de una iglesia que luego se van, que luego caen, o que se vuelven al mundo y que están aquí, que están allá. Es como la parábola del sembrador. Algunos cayeron sobre piedras, algunos al borde del camino y algunos en terreno fértil. Aquel que ha crecido en terreno fértil va a dar buenos frutos. Aquel que ha crecido en terreno fértil es que no va a perder su salvación porque ha crecido en buena tierra. Entonces nosotros, desde el momento en que hemos reconocido al Señor, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué a veces vamos a la iglesia y decimos, qué buen hermano, el Señor lo está usando? Este hermano también el Señor lo está usando. ¿Cómo quisiera yo ser como ese hermano? Y no se da cuenta que tiene la gran herencia en su corazón, ya tiene el Espíritu Santo. Solo tiene que acercarse más al Señor en oración, tiene que acercarse al Señor estudiando su palabra, tiene que acercarse al Señor congregando, y en el grupo humano que esté, sea grupo familiar, sea grupo de liderazgo, sea grupo de mujeres, grupo de varones, etcétera, tiene que empezar a participar en la obra de Dios. Y entonces se va a ir manifestando el Espíritu Santo. De repente algún hermano de ahí es muy bueno para la enseñanza, de repente es muy bueno para predicar, y pueda ser que algunos hasta tengan el don de sanidad o puedan hablar lenguas. Ojo, mis hermanos, que no me vayan a decir, este hermano está predicando una doctrina extraña. Es lo que nosotros hemos aprendido en la Iglesia Alianza Cristiana, es lo que está en el seminario, es lo que está en la Biblia. Podemos también llegar a un estado de plenitud del Espíritu y ser usados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que vino en el Pentecostés, ese mismo Espíritu está en nosotros. Solo es cuestión de nosotros
practicar las disciplinas espirituales para hacer que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Entonces, toda relación con Dios es espiritual. Y toda relación con el Señor necesita la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros queremos hacer una buena obra en nuestras iglesias, predicar, sanar, compartir, hasta hacer un saludo a un hermano que cumple años, etcétera, todo es espiritual, porque está regido por el Espíritu Santo. Y si nosotros no sabemos usar nuestros dones, y si nosotros permanecemos con nuestros dones quietos, no lo usamos, ¿qué está sucediendo? Tenemos dormidos al Espíritu Santo, y eso, dice la palabra del Señor, es contristar al Espíritu. Y contristar al Espíritu para el creyente es pecar, es pecado. No contristen al Espíritu, no le pongan. Por eso dice la palabra del Señor, no pongas bozal al buey que trilla, también en referencia al poder del Espíritu Santo manifestándose en cada creyente. Mis hermanos, creo que nos excedimos la clase, pero es bueno saber y aprender de algo que quede, lo vamos a recuperar en la clase siguiente. Y por favor les pido que con una sonrisa de oreja a oreja prendan sus cámaras, que voy a tomar captura de pantalla para la asistencia. Todos, por favor. Hay una hermanita que tiene su nombre M. ¿Cuál es su nombre y apellido, hermanita? Yo. Ah, es mi esposa. Ahí ya no es la alumna. Está colaborando con la próxima, va a pasar lista ella. Ya, casi la saco. Muchas gracias, mi hermano Ricardo Montoya. Sí, así que es Ricardo Montoya. ¿Quién más? A ver, no sé. Usuario de Zoom, hermanita, usuario de Zoom, ¿cuál es su nombre? Usuario de Zoom. Sonia Alonso, pastor. Hermano, discúlpeme. Ya, hermanita, Sonia Alonso. Para la asistencia, hermanita, ¿quién más está con...? Ya, Ricardo. Ya, ok. Entonces, una captura de pantalla para la asistencia. Sonrían. Sonrían que esto va... Con esto nos hacemos famosos. Muchas gracias, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Y ahora vamos a orar para despedirnos en oración. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Le voy a pedir a mi hermano Luis Hernández que nos despide en oración, por favor, hermanito Luis. Amén. Inclinamos nuestros rostros, en reverencia. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor, por haber permitido nutrirnos de tu palabra, conocerte más. Dice, Señor, a nuestro hermano Serafín, dándole sabiduría y poder del alto para cuidar en su familia. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a todas sus familias. Guárdalos de todo mal y guíalos cada día conforme a tu palabra y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Hermano Serafín, usted nos dijo que nos quedemos un tiempito para que nos explique sobre las clases. Eso que dijo. Ya, ya, no, sí. primera vez que voy a hacer eso. Ya, se quedan un ratito ahí, por favor, entonces voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla con mi página de, a ver, acá. Ya, voy a abrir una ventana nueva. Voy a... Ya, voy a abrir mi... Ya, ustedes ven ahí la pantalla. Algunos pueden entrar por el enlace, algunos activen su correo Gmail, acá siempre hay en el Google. Entonces, acá al lado de donde están sus fotos o la letra de sus nombres,
hay unas líneas punteadas, están las aplicaciones del Google, ¿ya? Y entonces aquí comienzan a buscar ustedes Classroom. Y acá está el Classroom, ¿no? Entonces, está abriendo, yo acá tengo todas las clases que he dictado y me voy acá, ustedes van a Romanos, ¿no? Entonces, en Romanos, ustedes van a ver, yo por ejemplo, a ver, voy a sacar esto de acá. En Romanos, por ejemplo, yo voy a ver cuántos hermanos se han inscrito a la clase. A ver, hay 17 alumnos. Está Ernesto Acero, que creo que no ha venido hoy día, no sé. Sonia Alonso, Yolanda Anco, Daniel Baquíjano. Bueno, hay 17 hermanos que están inscritos. Yo veo acá a los que están inscritos. A todos los que están inscritos les ha llegado, les va a llegar el trabajo en clase. Cuando yo cree un trabajo, ustedes se van a ir trabajo en clase, ¿no? Trabajo en clase. Por ejemplo, van a llegar de cada versículo, de cada capítulo de la Biblia que han leído, un pequeño comentario de lo que han entendido y preguntas de lo que no han entendido. Entonces, para tener un tiempo en clase de participación. Aquí donde dice novedades está mi pantalla que me permite ver lo que hay en clase. Aquí donde está el diálogo, yo hice la invitación y si quiero alguna otra acotación, lo pongo acá en clase y comienzo a escribir y va a salir alguna indicación. No lo voy a guardar, ¿no? Hay otros calendarios de Google, por eso no lo toquen porque, como ustedes van a ver, es su calendario personal de las actividades que ustedes tengan planificados. Por eso casi no lo abro eso yo, ¿no? Lo importante que vayan cuando ustedes vienen es a trabajo en clase. Aquí, en trabajo en clase, yo todavía no lo he creado, yo tengo el que es para maestro, no lo he creado, y entonces cuando yo creo, a ustedes les va a salir tarea, o les va a salir tarea con cuestionario, o preguntas que les puedo hacer. Por ejemplo, tengo una pregunta, diga usted, hermano, que ha leído el capítulo 4, ¿qué dice Pablo a los romanos sobre, vamos a suponer, el capítulo 4, digo yo, hermano, hable usted, resuma usted el ejemplo de Abraham, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que está entendido me resume, donde hay preguntas. Preguntas es participación, como en clase. Tarea con cuestionario, eso ya es tarea y otras tareas específicas que les deje va a ir acá. Ustedes van a encontrar, no hay nada ahorita porque todavía no he mandado tarea, recién voy a mandar tarea. Donde dice, hermanita. Más o menos, ¿qué tiempo esperamos para la tarea en esta semana? Toda la semana, hermanita, por eso yo, para mañana ya tienen la tarea y tienen hasta la próxima semana para resolver. No voy a dejar mucha tarea extensa porque todos trabajamos, tenemos que ver la casa, hacemos un sacrificio para estudiar, ¿no? Y hermano Serafín, disculpe, o sea, aparte del libro que uno desarrolla las tareas acá, ¿va a desarrollar en el Classroom también las tareas? Solamente de la Biblia, hermanita, de Romanos, algunos conceptos. Breve nada más. Por ejemplo, si usted leyó el capítulo 4 de Romanos, va a saber cuál es el ejemplo de Abraham. Usted ya lo leyó, para usted va a ser bastante fácil en su concepto. No se preocupe que no quiero un concepto teológico, sino qué es lo que usted ha entendido. Y pregunta también, ¿no? Pregunta, porque la base de nuestro estudio es Romano. Aquí donde dice material, ya, aquí va a venir, por ejemplo, si no ahora no entendemos bien sobre la ley, por ejemplo, ¿qué es la ley? Puedo poner ahí algún artículo de la ley de Moisés y puedo poner algún comentario de Romanos, por ejemplo, ¿no? En PDF para que lo puedan leer y puedan profundizar sus estudios, ¿no? Y igualmente algún otro tema, etcétera, reutilizar la publicación, eso casi no uso porque es volver a usar lo que está publicado, casi no todo es material nuevo.
Entonces, aquí donde dice, les va a venir tareas, material, videos, etcétera, ustedes lo van a ir viendo. Cuando tengan alguna duda, me consultan por el WhatsApp, por ahí hermanitos que a veces me dicen, hermano, hay un video, yo sé que hay un video ahí, dice que ha subido un video, no lo puedo acceder, entonces yo tengo que entrar como un alumno y hacerle la explicación también, para que pueda entender. Está así. Hermano Serafín. Sí, hermanita. Oye, hermano. Hermano Serafín, una consulta. Hermano Diga. Serafín, el libro que tenemos, ¿lo vamos a rellenando ya? Sí, hermana. Sí. Y eso voy a crear una tarea de tareas del libro. Entonces ustedes le toman una foto, una captura de pantalla de la foto y me lo remiten. Y lo remiten ahí al Classroom. Es igualito que adjuntar, guardar un archivo en una carpeta. Ustedes lo guardan en su dispositivo o en su computadora en una carpeta, por ejemplo, clase de romanos, tareas, y de ahí lo suben. En ese enlace les va a decir dónde está, siguen las indicaciones y el archivo se sube y yo lo veo. Hermano, otra pregunta, ¿tiene hermanito? Hermano, esta clase está grabada ya, ¿no, hermano Serafín? Sí, hermano, sí. Hermano Ricardo, ¿no? Sí está grabada Sí, ya. Y todo lo que estamos viendo, analizando todo, va a estar grabado para que ustedes puedan repasarlo. No lo voy a editar el video, va a salir tal como está, para que ustedes puedan ver las preguntas que todos han compartido. ¿Ya? Lo va a Hermano, mandar una por el consulta. Classroom, lo grabado, ¿no, pastor? ¿No, hermano? Hermanita. Lo grabado lo va a mandar por el Classroom para verlo. Sí, yo lo subo, como es bastante pesado, lo subo al YouTube y por el enlace del YouTube más fácil para ustedes lo pueden ver en sus dispositivos, en su celular, en el carro, dependiendo de la cantidad de datos. Hermano Serafín, una consulta. De datos. Dígame, hermano Fernando. Sí, yo no estoy inscrito ahí en la lista. ¿Cómo puedo hacer para inscribirme? Yo lo voy a inscribir, hermano, no se preocupe, hermano Fernando Castillo. Yo lo voy a inscribir la siguiente semana. Voy a tener el apoyo de mi esposa y mientras el primer tiempo ella les va a preguntar sus datos a los que les falta y van a quedar inscritos ahí en la base de datos. No se preocupe, hermanito. Perfecto, ¿ya? hermano. Gracias. Hermano, buenas noches. Sí, hermano. Hermano, ¿me podrá agregar al grupo de WhatsApp, por favor? Porque yo me inscribí fuera de tiempo. Hermano Ricardo Ibarra, ¿no? Sí. Me dejó, no está, creo que lo tengo usted de otra clase, su contacto, ¿no? Sí. Usted lleva otro curso conmigo, ¿no, hermano? Ya, entonces yo le tengo su teléfono, ahí lo agrego. ¿Y hermanito? ¿Anito Ricardo? Ya, hermano, muchas gracias. Por si acaso, hermanos, para algunos, para que accedan a la clase, encima de la clase, los que algunos no han accedido y no está la dirección del Zoom, encima de la clase, a ver si lo podemos visualizar, no sé, a veces el brillo de la pantalla, encima de la clase del WhatsApp hay uno que dice descripción del grupo. A ver, Romanos. No sé si lo puedan visualizar, a ver, no se ve. Ya, mire, acá arriba, ¿ya? Ahí le dan un clic y se abre la ventanita de la clase. Y acá, debajo del dibujito de los romanos, que Cristo que está ahí con los romanos, hay la descripción, dice ahí, descripción. A ver si lo pueden ver. Poquito de lejos, descripción. Le dan un clic en la descripción y ahí sale el enlace del Zoom. Le dan leer más a la mano izquierda y se extiende, a ver, no sé si cómo lo puedo visualizar. Ya se extiende la dirección, ahí le dan clic y les manda al Zoom. Y también ahí voy a poner el enlace del WhatsApp, del Classroom, para los que no lo tienen, dan un clic arriba, no se olviden, vuelvo a ver ¿no? Esta es la clase de Romanos, no hay nada todavía, entonces aquí en la parte superior
doy un clic donde dice Romanos y me sale el gráfico del dibujito de la clase, ¿no es cierto? Ahí le doy un clic donde dice descripción y, perdón, donde dice, se abrió todo, donde dice leer más, le dice leer más, le dan un clic y se abre toda la clase y ahí le dan un enlace en el azulito a la dirección que está en letras azules y les manda al Zoom, ¿ya? Y ahí sale su nombre y ustedes entran a clase. ¿Me comprendieron eso, no? Eso es muy importante que entiendan porque así rápido acceden a clase. Sí. Bien, mis hermanos, ahora sí nos pasamos mucho la hora, casi media hora. Muchas gracias a ustedes por la acogida, por la atención, por las preguntas, que es muy bueno. Y el Señor les bendiga, bendiga su casa y bendiga sus hogares. Y ahora nuestro hermanito Luis. Entonces, hasta el siguiente jueves. Dios les bendiga. Dios le bendiga también, hermano. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.